Hola a todos mis queridos espectadores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de buenas vibras y por supuesto, de mucho chisme jugoso. Hoy tenemos un vídeo que, de verdad, no se van a creer. He estado esperando este momento para contárselos y la verdad es que la expectativa me tiene al borde del asiento. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de un rescate express de Kerem que ayudó a Hande en su casa, y las cosas se pusieron, bueno, mejor que lo vean ustedes mismos. ¿Se imaginan la escena? Hande, nuestra querida Hande, pidiéndole ayuda a Kerem. Siempre hemos sido fans de su dinámica, ¿verdad? Esa conexión especial que tienen, esa chispa que salta, pues hoy esa conexión se puso a prueba de una manera muy particular. Se trata de esos momentos que alimentan nuestras esperanzas y nos hacen soñar con lo que podría ser, y hoy vamos a desmenuzar cada detalle. Así que antes de que nos sumerjamos en este torbellino de eventos, les pido un favor enorme: si aún no lo han hecho, por favor, tomen un segundo para darle a ese botoncito rojo de asterisco suscribirse. Nos ayuda un montón a seguir trayéndoles este contenido que tanto nos apasiona y, sobre todo, nos permite seguir creciendo juntos como comunidad. No se pierdan ningún vídeo. Es totalmente gratis y nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, prepárense porque esto es lo que pasó. Imaginen a Hande tranquilamente en su casa, quizás disfrutando de un café, leyendo un libro, haciendo sus cosas, en un momento de calma que, como bien sabemos, en la vida de las celebridades, puede ser interrumpido en cualquier instante. Y de repente, ¡boom!, un problema. Algo que requirió una ayuda inmediata, algo que la puso en un aprieto. ¿Y a quién recurre? Exacto, a Kerem. Y no estoy hablando de un problema menor, de esos que se solucionan con un simple mensaje. No, esto fue una situación que necesitó acción rápida, un verdadero rescate express. Según lo que hemos podido recopilar, filtrado entre las redes sociales, susurros de amigos cercanos y análisis de expertos en relaciones de celebridades, parece que Hande se encontró con un inconveniente bastante inesperado en su hogar. Algunas fuentes, que prefieren mantenerse en el anonimato por razones obvias, sugieren que pudo haber sido algo relacionado con una emergencia doméstica, quizás una pequeña avería en un electrodoméstico crucial, algo que se rompió y que necesitaba ser reparado de inmediato para evitar un mayor contratiempo. O tal vez fue un contratiempo de último momento, una situación imprevista que la dejó un poco apurada y sin otra opción que pedir auxilio a esa persona en la que confía. Lo importante aquí es que la llamada se hizo y Kerem, siempre caballeroso, atento y, como muchos sospechan, con un interés especial, no dudó ni un segundo en acudir a su llamado. No hay duda de que Kerem tiene debilidad por Hande. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, mucho más allá de una simple ayuda práctica. No se trata solo de que Kerem llegara y arreglara el problema. No, señores. El título dice "No creerás lo que pasó", y créanme, hay detalles que hicieron que esta visita fuera mucho más de lo que cualquiera hubiera imaginado. Cuando Kerem llegó, la situación no era precisamente la más calmada. Probablemente Hande estaba un poco estresada, tratando de manejar el problema, con la presión del tiempo y quizás sintiéndose un poco frustrada. La llegada de Kerem debió haber sido un alivio instantáneo, un oasis en medio de la tormenta, pero también, y aquí es donde entra lo increíble, un momento peculiar, cargado de una atmósfera diferente. Imaginen la atmósfera. Kerem entrando en el espacio personal de Hande. No es solo un colega o un amigo, es un hombre que ha demostrado una profunda admiración y conexión con ella. ¿Cómo reaccionaron? Hubo risas nerviosas para romper el hielo ante la situación. Miradas cómplices que delataban una historia compartida o, quizás, un futuro anhelado. Las interacciones entre ellos siempre son un foco de atención para nosotros, y esta vez no fue la excepción. Dicen que Kerem se puso manos a la obra de inmediato, demostrando esa faceta de hombre resolutivo, práctico y protector que tanto nos gusta y que, sin duda, debe encantarle a Hande. Pero más allá de la solución del problema, lo que realmente capturó la atención fue la complicidad, la forma en que se entendían sin necesidad de muchas palabras, la naturalidad con la que compartieron ese momento de intimidad doméstica. Es como si ya hubieran ensayado esa escena 1000 veces en nuestras mentes. Ahora, el meollo del asunto: ¿qué fue exactamente lo que pasó que no vamos a creer? Aquí es donde entran los rumores, las especulaciones y las observaciones de quienes estuvieron cerca o se enteraron de los detalles, a menudo a través de terceros o de sutiles pistas en redes sociales.
Habla de momentos de cercanía inesperada, de un gesto tierno que Kerem tuvo con Ande, o tal vez de una solución tan ingeniosa que los dejó a ambos sorprendidos y, quién sabe, quizás sonriendo para sus adentros. Algunas teorías apuntan a que, en medio de la situación de estrés, ambos encontraron la manera de bromear, de aligerar el ambiente, y que esas bromas terminaron evolucionando en algo más íntimo. Podríamos estar hablando de que al estar tan cerca trabajando en la solución, sus manos se rozaron de una manera que dejó a Ande sintiendo mariposas en el estómago, un roce que se sintió más allá de lo accidental. O quizás, mientras Kerem estaba concentrado en la tarea, con esa dedicación que lo caracteriza, Ande no pudo evitar admirar su esfuerzo, su fuerza y su calma, y lo miró de una forma que él no pasó por alto, una mirada cargada de admiración y algo más. O incluso, quién sabe, tal vez el rescate implicó algo más allá de lo físico, algo más profundo. Tal vez Kerem le dio un consejo valioso, un apoyo emocional que Ande necesitaba en ese instante, algo que la hizo sentirse comprendida, cuidada y valorada en un nivel que va más allá de reparar un objeto. En esos momentos de vulnerabilidad, la conexión humana se vuelve crucial, y es probable que Kerem haya ofrecido ese hombro en el que apoyarse. Y no olvidemos la parte de Rescate Express. Esto implica urgencia, prisa, una necesidad palpable. Se imaginan a Kerem corriendo hacia casa de Ande, quizás dejando todo a un lado, interrumpiendo sus propios planes, solo por ayudarla. Eso habla muchísimo de la importancia que ella tiene para él, de la prioridad que le da. Y para Ande tener a Kerem ahí, resolviendo su problema, actuando como su caballero andante moderno, debió ser un verdadero salvavidas, un alivio inmenso en un momento de apuro. Es en esos momentos de necesidad, cuando uno se siente un poco perdido o abrumado, cuando realmente ve el valor de las personas en nuestra vida, y parece que Kerem demostró, una vez más, que Ande puede contar con él, no solo en las buenas, sino también cuando las cosas se complican un poco. Hubo quienes comentaron, y estas son las informaciones más jugosas, que la energía en la casa de Ande cambió por completo con la llegada de Kerem. Pasó de ser un lugar de preocupación, de tensión, a uno de colaboración, de entendimiento mutuo y quizás hasta de diversión. Se dice que mientras trabajaban juntos compartieron anécdotas, se rieron de sus propias torpezas, y que esa conexión, esa química que tanto vemos en pantalla, se hizo aún más palpable y real en la intimidad de su hogar. Imaginen la escena, luces tenues, el sonido de herramientas, o quizás el suave murmullo del agua, y de fondo, las voces de Kerem y Ande mezclándose en una conversación animada, llena de risas y complicidad. Es la clase de momento que todos querríamos presenciar, que alimenta nuestras fantasías y esperanzas. Y para rematar la historia, para darle ese toque final que lo hace inolvidable, se habla de un detalle, un pequeño detalle, casi insignificante para un observador casual, pero crucial para nosotros, los fans que analizamos cada milímetro de su interacción. Este detalle selló este Rescate Express de una manera que dejó a todos boquiabiertos. Tal vez fue un abrazo de agradecimiento un poco más prolongado de lo habitual, un abrazo que transmitía más que simple gratitud, un abrazo que hablaba de afecto y cercanía. O quizás al despedirse se miraron de una forma que dejó a todos preguntándose qué pasará después, una mirada que prometía un futuro, una conexión que iba más allá de esa visita. Podría ser incluso algo tan simple como una promesa de que se verían pronto, pero dicha con una intención, un tono, que iba más allá de la amistad superficial, una promesa cargada de significado. Lo que sí es seguro es que este evento ha avivado aún más las esperanzas de los fans de que Kerem y Ande algún día den el paso y se conviertan en pareja. Su química es innegable, su conexión es evidente y momentos como este, donde uno ayuda al otro en una situación personal, solo refuerzan esa idea. Cada interacción, cada mirada, cada gesto, es analizado con lupa por todos nosotros, y este rescate ha dado material para especular, para soñar y para mantener viva la llama de la esperanza por mucho, mucho tiempo. No podemos evitar imaginar un futuro juntos para ellos. Así que en resumen, lo que hemos aprendido hoy es que Kerem, nuestro héroe de Rescate Express, demostró una vez más su caballerosidad, su disposición para ayudar a Ande en un momento de necesidad, y su valor como persona. Pero más allá de la ayuda práctica, lo que realmente hizo que esta historia fuera especial fue la conexión, la complicidad y la chispa que se mantuvo presente durante todo el encuentro. No fue solo una reparación, fue un momento que fortaleció su vínculo, que demostró la profundidad de su relación, y que dejó a todos los que los siguen con la boca abierta y el corazón un poco más ilusionado. Es el tipo de momento que alimenta nuestra narrativa favorita. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy.
Qué viaje hemos tenido, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando los detalles de este rescate tan especial, analizando cada pista y cada susurro. Fue un verdadero placer compartir esta historia con ustedes, desglosar cada detalle y sentir la emoción que nos provoca esta pareja. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo, por su tiempo, por su atención y por todo su apoyo incondicional. Ustedes son la razón por la que seguimos adelante. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Se imaginaban que algo así pudiera pasar? ¿Creen que hubo algo más que una simple ayuda? ¿Qué creen ustedes que fue ese detalle final que nadie va a creer, ese gesto, esa mirada, ese abrazo que lo cambió todo? Déjenme sus opiniones, sus teorías más locas, sus comentarios más apasionados aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y ver cómo sus ideas enriquecen nuestra conversación. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial y vibrante. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, lleno de chismes jugosos, análisis profundos y momentos increíbles, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Un pulgar arriba nos anima enormemente. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con todos aquellos que son fans apasionados de Hande y Kerem, para que todos se enteren de esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que está por venir. Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones tan pronto subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.